mensaje, Señor, desciende con la interpretación de tu palabra. Tú dijiste, Espíritu Santo, que nos ibas a guiar a la verdad. Toma el control a esta hora, Espíritu de Dios, porque si algo sale bien, la gloria del Señor y la honra es para ti. ¿Por qué pedir que cantáramos esa parte del estrofa? ¿Por qué pedir? Yo creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, pero lo especial es que yo creo en tu palabra. Yo, como te dije al principio, la buena noticia es que no todo terminó el viernes y que le damos gracias a Dios porque Él mismo creó el sábado y creó el domingo también. La buena noticia es que llegó el domingo. O sea, la buena noticia es que Jesús nos quedó como un profeta más de aquí. La buena noticia es que Jesús no quedó como un personaje popular más. Jesús no es Luther King, ¿sí? Jesús no es Abraham Lincoln, Jesús no es el Buda, Jesús no es Mahoma, porque todos esos se quedaron el viernes. Aquí, ¿están entendiendo lo que me está diciendo? La buena noticia es que al quien tú adoras, al quien tú exaltas, resucitó. ¡Dale un fuerte aplauso! Y esa resurrección es lo que hace la diferencia. Mire, la resurrección de Jesús es lo que te hace estar aquí, lo que te hace vivir. Yo con todo respeto voy a decir lo que tengo que decir. Hay verdades que hay que decirlas, y por no decirlas hay mucha gente que está como engañada. Te voy a criticar, jamás voy a agarrar este púlpito para criticar. Te voy a aclarar que están aquí. ¿Ya? O sea, yo nací con un eslogan en mi vida. Yo nací como aquel dicho que decía, todo tiene solución, menos la muerte. Yo nací así. Y todos los que estamos aquí nacimos así, quizás, a excepción quizás de los jóvenes que han nacido del Evangelio. Tus hijos que desde que nacieron en el Evangelio. Amén. Pero ese eslogan de todo tiene solución menos la muerte estuvo arraigado en mis pensamientos, estuvo arraigado en mis propósitos, estuvo arraigado en todo lo que yo hacía. Y por eso conllevaba a un gran temor a la muerte. No es el tema de la muerte, sino que es el eslogan de creer, el principio en tu mente, el valor de creer que todo se muere, todo termina cuando morís. Amén. Yo vengo de una familia bastante religiosa y bastante devota. En mi casa, algunos de ustedes ya lo han oído, en mi casa se celebraba el Día de la Cruz, porque si no creíamos que el diablo iba a llegar a bailar, ¿ya? Entonces hacíamos la cruz, hacíamos lo que teníamos que hacer. Mi mamá era una persona bien devota y creyente, fiel de todo lo que sucedía. O sea, guardábamos todos esos lugares, todas esas fechas especiales. Mi Semana Santa era una Semana Santa. O sea, yo iba a Chalchoma todas las Semanas Santas, cuando caía o abril o mayo o al principio, dependiendo del calendario, yo iba a Chalchoma. Y me acuerdo de un hotel que se llamaba Hotel Gloria. Yo creo que ya no existe. Lo tenía yo como 12, 9, 8 años, hace rato. Y rato, ese sonido celestial que se acaba de oír, ya
Pero si yo viví lo que era una alfombra, o sea, nunca las hacía, pero sí, o sea, yo viví lo que era el jueves, viernes, ¿ya? Pero ¿saben qué? Qué tremendo todo, que el viernes se acababa todo. O sea, yo no sé si hay procesiones el domingo o el lunes, yo creo que no. Todo se acaba con el Santo Entierro. Esa es la última procesión. Bueno, el Santo Entierro. Entonces, en ese ambiente que yo crecí, inclusive viví todavía cuando el Viernes Santo usted no tenía que salir a jugar y a correr, porque era el día que debíamos de guardar por respeto a la muerte del Señor Jesús. Jesús también, el respeto. Pero yo me acuerdo en la sala, cuando vivíamos al final de la 5 de noviembre, ahí hubo como una gasolinera, al final de la 5 de noviembre, donde estaba la jurisdicción, yo no sé si para la Garita, y era para Ciudad del Cabo, y para San Pablo, para abajo, la línea del tren, exactamente por ahí vivían. Yo me acuerdo, tengo imágenes en mi mente, que yo, sentado en la sala, solo lo veía con mi hermano, ¿y qué está pasando? Porque nuestro vida era jugar, correr, saltar. O sea, todo tenía ese propósito. Me acuerdo de esos viernes santos. Yo sé que algunos de ustedes lo vivieron. ¿Amén? O sea, vivieron esos viernes, esos días en que no podíamos hacer absolutamente nada. Pero ¿sabe? Todo eso yo lo critico, hermano. Porque yo no le había dado sentido a la cuestión. Hasta que viví el domingo de la resurrección. Hasta que viví la resurrección de Cristo. Porque la resurrección de Cristo no es un acontecimiento más que una historia. Por eso yo dije al principio, Cristo no es Luther King. Cristo no es, ¿cómo le dije al otro presidente? Abraham Lincoln. No es que sí se le cuenta. No. Cristo hizo la diferencia en todo con la resurrección. Porque la resurrección es vida. Eso significa, es volver a vivir, es levantarse de. Amén, hermano. Entonces yo te lo voy a explicar con esto. Cuando yo conocí a Cristo hace más de 25 años, cuando yo lo conocí, 22 años, cuando yo lo conocí, yo necesitaba algo que fuera superior a mi fuerza de voluntad. ¿Está aquí? ¿Por qué? De todos, de la mayoría he sabido de que yo tuve un problema adictivo a las drogas y me metí bien en serio de las drogas. Ya, antes de conocer a Cristo, obviamente, antes de conocer el domingo, antes de conocer la resurrección. Entonces mi problema era tal que yo me di cuenta que yo no podía con mi voluntad. Había intentado muchas veces dejar esa adicción que me tenía atrapado, esa cadena. Entonces, en mi fe, en lo que me habían enseñado a experimentar, en todo lo que yo había visto, lo que yo había vivido de pequeño, lo que me inculcaron mis padres, con esa fe, yo fui a una iglesia que se llama la Iglesia de Ortúa. Y repito, hay verdades que hay que decirlas, yo no vengo a criticar a nadie. Yo vengo a hablar de lo que para mí significó la resurrección y lo que hizo en mi vida, a partir de que yo viví el domingo, a partir de que me levanté el sábado y me levanté el domingo y experimenté otra cosa. O sea, no quedó todo el Viernes Santo, está aquí, hermano. O sea, no todo quedó, Padre, te entrego mi espíritu consumado, no todo quedó ahí. Entonces, cuando yo sentí que yo necesitaba salir de lo que vivía y me di cuenta que yo no podía, yo fui con mi creencia, con mi fe a Don Bruno. Don Bruno es una iglesia bastante grande, que si usted le toma de aquí, la calle aquí de este lado, y la iglesia enfrente, nos vamos a dar cuenta aquí. O sea, la calle aquí hay 3 entradas. ¿Sí?
La entrada de la izquierda, la que está pegada a la calle, bueno, no sé cuál, hay un Cristo grandísimo. No sé si alguno se acuerda, no sé si está todavía ahí. A la entrada, lo primero que usted mira es un Cristo grande. Entonces, yo iba con mi problema. Yo necesitaba un milagro. ¿Está aquí, hermano? Entonces, cuando yo entré con la necesidad, esa iglesia había entrado 1000 veces, todos los domingos iba, ya todos los domingos íbamos a misa. Cuando yo entré, cuando yo llegué a esa figura, yo empecé a clamar por ayuda. Hermanos, y no lo hice religiosamente, lo hice algo más que religión, lo hice con una creencia. O sea, todo lo que yo viví era el momento de ponerlo en práctica. ¿Está aquí? Ya había decidido yo cambiar. Ya había llegado a una conclusión yo que no podía. Entonces busqué, fui donde yo sabía que iba a haber algo más de mi fuerza. ¿Está claro, hermano? Postrado yo en ese lugar, con lágrimas en mis ojos, con yo no sé si había fe, no sé si había un dolor adentro, y empecé a llamar y pedirle al Señor: Jesús, bájate de esa cruz. Yo le decía: yo necesito algo sobrenatural. O sea, yo ya lo aguanto, yo ya lo puedo, y tú conoces lo que yo siento. ¿Está aquí, hermano? Pero ¿sabe qué pasó? Yo tuve una decepción, porque yo no pude sentir más allá de lo que, de mi necesidad que yo veía. O sea, no tuve en ese momento lo que quería, lo que deseaba. Voy a hacer muchas preguntas, mi fera poca. Yo no sé. Meses después, o días después, estaba de mi hermana en la casa de mi amigo, y estaba mi pastor predicando de Cristo vivo. Estaba predicando sin ver nada, tranquilo. Entonces, cuando él habló de un Jesús vivo, habló de un Jesús vivo, sí, es que todo lo que te pasó tiene un propósito. Todo lo que te sucedió, como que habían contado mi vida, todos los fracasos, etcétera, tienen un propósito. Para que un día vivas la resurrección de Jesús en tu vida. Cuando él terminó su predica y quedé impactado, nunca lo había visto el pastor Carrera, nunca lo había visto. ¿Por qué me acuerdo? Porque fue la primera vez que viví la resurrección de Cristo en mi vida. Entonces, ¿por qué no tengo tan real, tan palpable las imágenes frescas de hace más de 20 años? Porque cambió todo en mi vida. Entonces, cuando hizo la invitación, lo único que tiene que hacer usted es venir a Cristo. Ahí cambió todo. Porque fue cuando yo experimenté algo interno. Mire, créame, yo no sé cómo lo vivió usted Cristo cuando lo aceptó, yo no sé. Yo sí sé cómo lo viví. Pero con una fuerza sobrenatural se metió en mi ser interior y empezó a revolucionar todo. Y empezó a tener sentido todo. Yo se lo he dicho. Pero el día que yo cambie ese sentido a la predicación, ese sentido, ese día yo voy a estar mal. Hermano, yo sentí literalmente que algo especial, algo poderoso entró dentro de mí. ¿Y qué pasó? El Cristo vivo, a través del Espíritu Santo, se metió en mí.
Entonces empezó a tener sentido todo. Empezó a cambiar pensamiento, formas de actuar, mire, filosofías, tradiciones arraigadas a mí, temores. De la resurrección, la buena noticia es esa, que Él cambia todo tu forma de actuar, de pensar, de vivir, tu forma de hablar, de decir las cosas, tu forma de ver todo. Entonces, por eso te decía en este día, hay buenas noticias, gracias a Dios que no todo terminó con Jesús, entregó su espíritu. Padre, ¿por qué me has abandonado? Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen. No todo terminó cuando Él tomó el vinagre y expiró. O sea, no todo terminó cuando el Señor le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Está aquí, hermano. No todo terminó cuando Él inclinó la cabeza y murió. Y el problema, y no solo ustedes, que los mismos discípulos, se les acabó todo a ellos. Hermano, es cierto. Por eso, cuando la duda viene a ti, no te preocupes tanto. O sea, no te culpes tanto si en algún momento tú dudas y el Señor estará conmigo. Señor, en realidad, sos. Tranquilo, no me estoy contradiciendo de mi fe, jamás. Lo que estoy hablando son de realidades humanas que en los momentos de dificultad vienen. Y quizás es hasta humano la duda, porque bíblico es dudar. Sí, hermano, lo bueno es lo que viene después de la duda y cómo cambia la duda. Está aquí, hermano. ¿Cómo llegar a la realidad? ¿Cómo llegar a la certeza? ¿Cómo llegar a la convicción? Hasta sano es muchas veces. Miren, para que vean que no estoy hablando burradas, busquen por favor en su Biblia San Juan, ahí mismo estábamos yo le dije que leyera el 19:30, ¿sí? Ahora quiero que lea el San Juan 21. Dígame si lo tiene. Ok, dice el Señor: el primer día de la semana, María Magdalena, fue de mañana. ¿Quién era María? María Magdalena, ¿cuál era? Se cree, se entiende, según la tradición y la costumbre y los dichos que vienen de generación en generación, que María Magdalena fue aquella que Jesús le demostró el amor cuando Jesús, yo eso lo dije el domingo pasado, cuando Jesús estaba en tierra haciendo o escribiendo algo y que le dijeron: esta mujer ha sido allá en adulterio. Y iban todos los ancianos, iban todos los sacerdotes, etc. Y le dijeron: la ley dice que hay que apedrarla, que hay que agarrarle a pedradas. Entonces Jesús le dijo: el primero que esté libre de pecados tire la primera piedra. Entonces ese acontecimiento cambió la vida de María, porque desde ahí María lo siguió y era de las mujeres que siempre andaban con él. Yo me imagino que era de las mujeres que andaban haciendo el quehacer de todo, que les hacían la comida, esa es su función. Pero lo que quiero destacar es el cambio de mujer. ¿Está aquí? O sea, esa era la María, que dejó todo literalmente para seguirlo. La María también, aparte de los discípulos, de los 12, ella también recibió la instrucción de Dios. Ella también fue ministrada y enseñada por él. Pero miren lo que venimos a ver. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Qué es eso? No es duda. A María se le había olvidado lo que el mismo Señor les había dicho. Está aquí, hermano. Mire, dice: y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo
y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, vio y creyó, porque aún no había entendido las escrituras que era necesario que él resucitase de los muertos. Hermano, lo que le estoy llevando a entender que la duda en estos momentos son cruciales. ¿Sí? Si los mismos discípulos de que creer en algo que no es lo que hace la diferencia con los demás. Si es más fácil creer lo que yo toco, ¿sí o no? Si es más fácil creer que yo les estoy gritando que ustedes me están viendo. Es más fácil creer lo que yo veo. Es más fácil creer en la cuenta que yo tengo en el banco porque es real. O sea, hermanos, es más fácil ver el dinero que yo saco para pagar. O sea, es más fácil ver lo que yo tengo en la cartera. Hermanos, perdonen lo que voy a decir. Es más fácil ver al Cristo que está en una iglesia. ¿No es cierto? Es más fácil. Entonces el punto aquí es que a veces que aunque dudes no significa que Él no resucitó. Y la duda es parte de un momento determinado porque somos humanos. ¿Sabe cómo iba María aquí? Porque dice, no sé si en este evangelio o en el otro, el primer día de semana siendo oscuro, se puso quitaba la piedra, entonces volvió. No, busque el Lucas 24, San Lucas, denme un poco más atrás. Quiero que vea el 24:1. Lúgame si lo tiene. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. ¿Qué significaba llevar las especies aromáticas? ¿Sabe qué? Ellas iban pensando que iban a ir a preparar un cadáver. Las especies aromáticas era para conservar un poco más la descomposición del cuerpo. Aquí. Entonces la primera impresión, lo primero que sucedió, lo humanamente aceptable y lo humanamente palpable de aquellos días y que se repite hasta ahora en los momentos de dificultad, es eso. Es que se te olvida las promesas y toda la palabra de Dios en los momentos cruciales. Estas son las Marías que andaban con Él. ¿Cuántas veces estuvo al dudar del poder de la resurrección de Cristo? ¿Cuántas veces oí palabra de Dios y cantos y cantar alabanzas que decir, Él me levantará, Él va a extender su mano poderosa y me va a rescatar del hoyo? ¿Cuántas veces has tú oído palabras donde dicen, Él permite la prueba hasta donde tú puedas soportar, pero Él tiene control de todo? Está aquí, hermano. En los momentos de dificultad más difíciles, hasta los más espirituales, dudaron en su momento, porque la realidad a la fe son dos cosas completamente diferentes. La primera reacción de él fue la duda. Y no solo eso, te lo voy a demostrar un poquito más adelante. Miren el versículo mismo 24, en el capítulo 13. Le doy un amén si lo tiene, por favor. Dice, y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas habían acontecido? ¿Qué era lo que había pasado? Había pasado la pasión de Cristo, ya había pasado el Getsemaní, ya había pasado el juicio, ya había pasado, eso fue público, todo el mundo lo
lo persiguió, lo vivieron ellos mismos. Entonces estos iban hablando entre los dos aquellas cosas que habían sucedido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó. Ojo, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? O sea que ellos no tenían una seguridad, una fe. Está aquí, hermano. Ellos no habían vivido todavía, aunque el domingo espiritualmente había llegado, ellos no lo habían vivido. Amén, hermano. Entonces dice el 18, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que ella han acontecido en estos días? Le dijeron: mira, en qué mundo vivimos, en otras palabras. Todo el mundo ha pasado un gran alboroto, ya todo el mundo se involucró y solo vos no sabés lo que ha sucedido. ¿En qué estás? ¿Qué quiero? Entonces, dice el 19, entonces él les dijo: ¿qué cosas? O sea, Jesús les dijo: ¿cuáles cosas? Pero Jesús lo hacía para probar nada más, para dar el paso después y demostrar quién él era. ¿Está aquí, hermano? Dice, entonces él les dijo en el 19, ¿qué cosas? Que ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue para un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Ojo, el 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le dieron. ¿Entienden lo que Dios está diciendo? Pasó. Era un tema, nada más. Era un tema. Era como una materia que hay que pasar. Lo vivieron, pero se olvidaron. De aquí, hermano. No es que por ley tenga que cambiar de la resurrección, sino que hay una necesidad real, bíblica, doctrinaria, porque nuestra fe no se basa en la muerte de Cristo. ¿Sabe dónde se basa nuestra fe? En la resurrección de Cristo. Esa es la diferencia. Como la sal que hace diferente la comida, de hacerla, después de ser insípida y le pones sal, tiene sabor. Tu fe está basada en un Cristo vivo, en un Cristo que resucitó. Mi hermano, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hicieron todos estos apóstoles para tener ese cambio? ¿Cómo? Yo por más que venga aquí, por más que pase en la ayuno de oración 3 meses antes de darte una prédica y tenga la prédica más ungida, mi capacidad no llega hasta ahí para poder decirte a ti o cambiarte una forma de pensar, de hablar o de sentir. No tengo la capacidad humana, por muy elocuente que sea, por muchos cursos de oratoria o por muchas técnicas que yo tenga para llevar discursos y tener captada la atención del público. Yo no puedo botar de tajo de una vez por todas todo ese cúmulo de filosofías, de doctrinas que tú has vivido y has nacido en ellas, en la tradición católica. Estás aquí, hermano. Yo no puedo venir, no tengo esa capacidad. No hay humano, ni los mismos apóstoles con sus palabras, ni Pablo, ni Juan. Amén. Y el mismo Pablo podía persuadir a la gente, ¿no? Entonces, pastor, ¿cómo hubo ese cambio? O sea, ¿qué pasó? Dios se encargó de demostrarle al mundo
y a sus discípulos primero que Él está vivo. Solo Él puede hacerlo. Cuando Él empieza a hablarte a través del Espíritu Santo, que te convence de la palabra, que te convence de la realidad, tu fe se vive a través del poder del Espíritu Santo dentro de ti. Por eso lo voy a repetir 1000 veces. Por eso llorás, por eso venís a la iglesia, por eso esperás el domingo, por eso es tu casa en hacerlo todos los días, una vez a la semana. Por eso discipulás, por eso orás. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que te convence, y el Espíritu Santo es Dios. Está aquí, hermano. La única forma de cómo todos los incrédulos cambiaron y dijeron: es cierto, porque Dios les recuerda las promesas en los momentos de dificultad. Y te lo ruego ahora, porque ningún humano le pongas atribución de que por medio de su palabra, de sus capacidades, yo he cambiado. Esos son los falsos maestros que vienen y se atribuyen o que se autocalifican de sus capacidades humanas para persuadir a la gente. No hay humano, ni poder humano, ni elocuencia humana, ni características humanas que pueden hacerte cambiar tu forma de actuar y de pensar. Entonces, ¿cómo creyeron esto? ¿Saben cómo creyeron? Miren el mismo relato que estamos hablando de San Lucas capítulo 24, del 13 en adelante, hemos llegado hasta el 24, ellos estaban. Hasta el versículo 24 eran los discípulos. Hasta el versículo 24 era su carne. Hasta el versículo 24 era lo que habían vivido, su análisis, su capacidad de análisis. Amén. Ahí llegó el límite, pero miren, el 25. Entonces Él les dijo: ¿quién era? ¿Quiénes iban ahí? Cleofas, el otro que no dice el nombre, y Jesús. Y Jesús no dejó hablar. Amén. Y empieza el capítulo 25, dice: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Ojo lo que viene aquí. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo a todos los profetas, les declaraba en toda la Escritura lo que de Él decía. Llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo, el 31, ojo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y dice el 32, subraya ese tiempo, con que alguna lapicero, algún lápiz del 32 dice: y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón? No ardía, dice, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Miren, sencillamente Dios se encarga de demostrarte que Él ha resucitado. Esta es la palabra de Él. Al final, cuando Él se demostró quién es, cambió la vida de los discípulos. Su diálogo, su conversación ya no era de decepción, está aquí, sino que ella decía: hey, mira, no ardía, no pasaba algo dentro de ti cuando empezó a hablar. Está bien. Entonces, pastor, ¿cómo se me demuestra a mí que Jesús está vivo? ¿Sabe cómo? Con lo que tú sientes, con lo que tú hablas, con lo que tú haces. O sea, no hay palabra humana, pero sí hay sentir espiritual que te hace hacer y acelerar que el domingo de resurrección es cierto. Pero el Espíritu Santo es que se encarga
de hacerte sentir a través de la palabra de Dios, a través de la conversión que has tenido, a través de los nuevos pensamientos que tú piensas, para la redundancia, a través de las palabras nuevas que tú hablas, tu cambio, tu sentido, todo diferente. Eso fue lo que ellos, después de una decepción, ellos mismos son los que demuestran. O sea, tú mismo sos el que demuestra que Jesús está vivo. ¿Por qué? Porque Él se encarga a través del Espíritu Santo de demostrarte esas cosas. ¿Cómo yo lo viví? Cuando lo sentí, cuando la resurrección entró en mí, cuando Jesús a través de su Santo Espíritu moró dentro de mí, hizo su posada dentro de mí, hizo su casa de mí, de mi interior. De aquí, hermano, no hay otra cosa más, no hay nada más, sino Él mismo que te demuestra que Él se bajó de la cruz, que Él resucitó al tercer día. No hay diálogo humano, hermano. Nunca una persona puede cambiar su doctrina por palabras humanas. Jamás. Por muy preparado que sea una persona, no puede ser. Pero sí lo cambias por lo que sentís. Por eso te dije al principio, la resurrección de vida. No. Eso es resucitar, es volver a vivir, es alguien muerto que tenga vida. Y eso es lo que a ti te sucede, mi hermano. Por eso la buena noticia de ahora es que Él está vivo. Tú tienes que testificarlo. Tú tienes que a través de tu testimonio, los demás entiendan que hay un Cristo que hace la diferencia con los demás. Amén. Vamos a poner ese aplauso. ¿Qué sintieron estos dos? ¿Qué sintieron? ¿Cómo después se les descubrió Jesús a ellos? Porque al principio estaban velados, como había algo que los impedía. Estrategia de Dios, no sé. Pero hubo un momento que Dios se les manifestó. Y cuando Dios se les manifestó, ellos hablaron diferente. Ya su diálogo fue, mira, sentía algo diferente cuando él hablaba. ¿No? Quizás hasta lloraron, yo no sé. Ahora, ¿cómo se te ha manifestado Él a ti para que llores cuando lo vivís? O sea, ¿de qué forma se te ha manifestado? ¿Qué milagro Él ha hecho en tu vida? ¿Qué es lo que ha pasado y Él ha permitido? ¿O de qué te ha librado? ¿Qué has experimentado tú en tu vida? Para decir, cuando hay algo dentro de mí que cambia todo. Hay algo que cuando oigo una palabra es como que es para mí, como que el pastor me ha contado. ¿Ya? A veces en la marca hay uno de aquí porque cree, viene la consejería y uno habla con ellos y después uno predica. Quizás a los meses hasta se enoja. Pastor, tú me tiró lo que yo le dije. No, hermano. Es la resurrección de Cristo en tu vida, es el Dios vivo que vive dentro de ti. Y cuando tú oyes palabras, cuando tú oras, cuando tú lo buscas, arde algo adentro aquí. O sea, hay algo que quema dentro de ti. Por eso te repito, yo no sé qué tipo de este mensaje, no sé si es evangelístico, no lo sé, no lo he catalogado todavía, o sea, no lo he clasificado. Lo que puedo decir es que la buena noticia es que lo que arde en ti es que Jesús vive y mora dentro de ti a través del Espíritu Santo. Hermano, ¿qué hace que tú vengas al frente cuando llamamos? O sea, ¿qué hace
caigas al suelo inclusive. ¿Qué hace que sintas esas manifestaciones diferentes del Espíritu Santo dentro de ti? Miren, no hay ningún músico bueno. El muchacho que vino la vez pasada, el domingo, sí toca bien, pero ninguno se va a quedar con que él es el bueno. Eso le salió un pecado, señores. Aquí, el muchacho tocó bien, no lo estoy mejorando, lo que te hacía llorar, lo que hacía que ardiera dentro de ti esa alabanza. ¿Saben qué? La resurrección de Cristo en ti. Eso que sería el ejemplo más vivo de la músicos. Yo creo que aquí no hay. Yo lo digo con todo respeto. No hay. Músicos que hablan de Beethoven. ¿Sí? ¿Quién otro? ¿Quién? Mozart. Tal vez. Pero no que te he dicho que vayan a estudiar un año. Ni Marcos Witt, te lo digo, te aseguro que toda su vida ha estudiado es el que es músico. Él sabe quién es el que hace que arda dentro de los que oyen y reciben esa oración y esa alabanza. Eso sabe que lo que sale de aquí no es una nota aprendida, es una nota inspirada. El domingo, el viernes, yo creo que todo el día de la vigilia, salió una nota de esta guitarra que Dios ocupó para ministrar. Y no era Marcelo, fue un libre. Que yo algún día voy a decir que fue Marcelo. Marcelo tiene, yo creo que 2 o 3 clases ha recibido. Pero esa nota nos ministró el viernes, pero no. Por lo menos yo sentí que esa fue la nota que Dios me dijo. Con esa nota yo voy a enseñar. Era como ondas del mar. Ni me acuerdo cómo era. ¿Saben por qué? Porque no es del humano que toca o del que habla. Está aquí. Es de quien vive dentro de ti, que te hace que arda en el interior. Y empecé a analizar y ver las cosas diferentes. Él sí tiene razón. Yo tengo que grabar a aquel. Yo tengo que vivir lo que aquel dice. Aquí, hermano. Lo que te hace creer que el domingo, llegó el domingo, es el mismo Jesús. Estos pobres, estos 2 Cleofas, ¿cómo se llama el otro? Lo decía, ¿no? Solo dice el 18, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no se ha salido, etcétera? Estos pobres se les quitó la duda hasta que el mismo Señor los convenció. Hermano, aquí a ti se te quitó la duda hasta que el mismo Señor te convenció. A mí se me quitó la duda hasta que el mismo Señor me convenció. Hasta que Él mismo, en mi corazón. Y eso me hace perder por Él. Y eso me hace aguantar cualquier cosa por Él. Y eso me hace ir a pedir perdón por Él, porque eso es lo que hace. Por eso repito la pregunta: ¿qué cosas ha hecho Dios en tu vida para que arda Él dentro de ti? ¿Qué ha hecho? ¿De dónde te ha librado? Quizás la hija que dejará.
perdieron uno y trataron años y ahora nos vamos a gozar. Quizás eso lleva a venir a botarles la fe por ese milagro. ¿Quién? Solo el dador de la vida, solo el dador, el Cristo vivo, el que ha hecho que estos dos estén anhelando esperando ese momento. No sé, hermano, que Dios ha hecho después de la muerte de su hijo para que esté aquí. Lo vivimos, usted sabe que lo sentimos y lloramos con usted. Lloramos y oramos, ayudamos. Y son de las cosas que yo no entiendo. Pero algo Dios ha hecho en usted que hace que Él arda de nuevo dentro de su corazón. Sí, algo ha hecho. No sé, yo conozco quizás la vida íntima de todos, pero algo ha hecho Dios. Algo ha hecho Él. No es el hombre, no es la bonita iglesia, no es el bonito piso, no es el guapo pastor, no es la palabra, no es el pastor, ¿sabes qué es? Es la palabra que te hace vivir. ¿Cómo es posible que después de haber recibido una ofensa grande, yo venga y diga, no pasa nada? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que estas mujeres perdonen adulterio? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que hombres perdonen adulterio? O sea, ¿cómo? Es una de las atrocidades más grandes en el matrimonio, el adulterio. Pero ¿cómo es posible que haya ese perdón? Ahí no hay consejería, señores. Ahí no hay 12 pasos. ¿Ya? Ahí no hay liberación. Ahí hay fuego ardiente del Dios vivo dentro que capacita para perdonar. Está aquí. Así que, hermano, no las confundamos. No son estos instrumentos. No es eso. No estoy desmejorando a nadie, me pueden decir, ay, pastor, no, tranquilo, no pasa nada. Yo solo estoy hablando de la esencia de esto. ¿Ya? Como que venga y un día diga, no, siempre la gente dice, no, lo que yo digo. Me cuesta que digan lo mismo, creo. Pero si es amén, o consentís cuando hay arrepentimiento. Y eso solo Dios lo hace. Amén. Y por último, ¿cómo Él demostró también, aparte de lo que sentís, con sus apariciones? Él se les apareció a todo el mundo. Primero a sus discípulos. Él tenía que hacer algo, porque Él se dio cuenta y ya sabía que se les iba a olvidar. Que a las primeras de cambio, cuando la cuestión venía y iba a estar bien caliente, sabía que todos Él sabía que se iba a caer. ¿Amén? Entonces Jesús se les apareció. Se les apareció. Y de las apariciones, en Juan 21, aquí, busque Juan 21, es lo que hemos estado hablando.
Juan 21:1. Después de esto, Jesús se manifestó, ¿cuántas veces? La primera vez, no, 21:1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. O sea que Jesús sabía, con la incredulidad del hombre, que había que ser, o había que ver varias veces para que entendiera, como aquel dicho que dice: tanto va el cántaro al agua que por fin se rompe. Algo así. Por eso que el Señor en el 21 dice: se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. 2 puntos y empieza. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Si ustedes suman, creo que son como 7 u 8. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos a nosotros también contigo, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Amén. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Yo se lo comenté el domingo pasado. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando vio que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellos y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino